Hoy casi empatáis, ha sabido a poco. ¿Cómo estáis? No sé si con los días será positivo el pensar que casi empatamos con uno de los mejores o más difíciles campos, pero ahora mismo ya es campeón de la hostia. Creemos que esta camiseta se merecía hacer un poco dentro de su humilde historia, empatar en un equipo de primera división y si no ganar, porque con un 1-0 hemos tenido también otra ocasión. Pero bueno, es lo que hay contra un equipo de primera división, al final pues ha ganado. Parece que el que es mejor, pero estamos jodidos por lo menos haber empatado. Habéis jugado en defensa de 5, no es habitual. ¿Estáis más cómodos? Yo creo que en este campo posiblemente sí. Yo creo que el equipo ha estado bien plantado en el campo y defensa de 5 no era sinónimo de meternos en nuestro campo, porque de hecho con balón no sabíamos los tres centrales, los laterales tiraban más. Con balón creo que era más defensa de 3 que de 5. Y yo creo que ha habido momentos en el partido, dentro de lo que es el medio, que hemos tenido el balón, que no renunciábamos a tocar y que no nos queríamos meter atrás de primeras. Luego si el equipo te acaba metiendo atrás el rival, pues bueno, haces lo que puedes también. Si el partido dura 70 minutos en lugar de 90, ¿aguantáis? No sé cuándo han metido el 1-1, pero hasta que lo han metido, si pita un minuto antes ganamos seguro, eso. El partido en Sant Andreu, ellos tuvieron mucha suerte, la suerte que no han tenido hoy, ha marcado la eliminatoria, el factor suerte, el encontrarse los goles todos de cara pronto. Eso lo ha dicho Simeone. Bueno, eso tendrá su opinión. Yo a veces el factor suerte en este tipo de ocasiones yo creo que es más el factor eficacia. Hay jugadores que están entre los mejores del mundo por su eficacia. Yo igual que tengo una ocasión y no la meto. El otro día Villa tiene una y la mete. Pues es que la eficacia por encima de todo es lo que al final los goles i els pichichis per ells estan magnetificats. Com valores el partit? Després d'anar tants minuts davant el marcador, l'esforç fet i que amb un no res t'empatin i amb un altre no res et marquin al minut 92, 93. Sí, la veritat que era una victòria que buscàvem, que hem tingut quasi a les mans i se'ns ha escapat en els últims minuts. Sí que és veritat que ells han apretat molt, Morales ha estat molt bé, però la veritat que no se'ns podia escapar. Contents perquè ho hem donat tot i quasi tot hem donat tot. Quan un jugador com tu defensa la quatribarrada en un camp com aquest, què es sent? Sí, bueno, amb els càntics del Frente Atlético, sobretot quan estàvem aquí, el sentia, m'hi comentava, i la veritat que és bonic perquè estàs en un camp rival i vulguis o no, et dona una motivació més. Avui hem vist un Xavi fora del seu lloc, avui vas al mig del camp. Què pots aportar al mig del camp? Bueno, ja havia jugat amb el Sabadell, també havia jugat, sobretot quan sortia de suplent, i la veritat que treball, no? Jo sempre porto treball, està bé defensivament i porto sortir l'atac. Ho hem intentat, hem lluitat, hem intentat sortir, però la veritat que avui era molt difícil, l'equip estava molt cansat i ens ha costat molt. És més lògic aquest resultat en camp propi i el resultat d'altre en camp rival? Bueno, també hem de mirar una mica com van sortir ells, amb el que van sortir, la intensitat que van sortir i una mica com han sortit avui. No? Jo crec que les intensitats són diferents i la veritat que s'ha notat el canvi d'un equip de l'Atlético de Madrid a l'altre i sobretot també nosaltres molt més ben posats al camp i molt més apropats. I aquest resultat, aquesta manera de jugar, és un canvi de xip per la Lliga, per dir ens ho volem creure una mica més? Bueno, és un altre sistema, també vam provar el dia de l'Olímpic, va sortir bé, vam aguantar bé, avui també ha sortit bé, i és un altre sistema. Estem també molt còmodes, sí que ens costa una mica més sortir a la contra, però la veritat que l'equip ho dona tot i ens adaptem a tots els sistemes que més tenim. Marca, amb un dels inputs que fa del partit minut a minut, diu partidazo de Oliver i partidazo de Morales. Com ho veus? No, yo lo veo bien, yo creo que al final el equipo, no solo Morales, yo creo que todo el equipo ha hecho un gran partido. Yo creo que hemos tenido media hora la primera parte muy buena, donde hemos estado dominado el partido, si no dominado, sí que hemos tenido balón. Yo creo que lo que decía antes, ¿no? Yo me quedo con la imagen, para mí la imagen del equipo ha sido brutal. La gente cansada la segunda parte, nos subió a los gemelos, incluso hasta a mí, a sacar de puerta. Y ya te digo, yo creo que la gente lo ha dado todo. Yo creo que cuando lo das todo al final es muy injusto el fútbol, porque al final, si te meten en el 60 al 2-1 no pasa nada. Lo que te lo metan en el 90 duele más, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya te digo, sobre todo me quedo con la imagen del equipo, que ha sido increíble. Y no
olvidemos, estamos jugando en el Calderón con un equipo de Champions, jugadores que son cracks en Champions y en la primera división de la Liga, i jo crec que hemos plantado cara como mínimo. Jo crec que al final és lo más positivo. Aquest partit, la imatge donada, és una manera de donar ànims a l'equip per afrontar els partits fora del Narcís Sala? Servirà l'experiència del Calderón per veure que es pot guanyar fora de casa? Sí, yo creo que tenemos que ganar. Yo creo que el equipo está trabajando para ganar. Y para mí el otro día en Teniente sí que es cierto que no tuvimos muchas ocasiones para ganar el partido, pero ellos tampoco. Yo creo que últimamente en casa no estábamos finos. Pues bueno, al final yo siempre digo hay que crecer desde atrás. O sea, no sirve nada sacar 4 puntas, 5 puntas, si al final cada vez que te lleguen va a ser gol, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo Villarreal, nos metió 4, nos pudo hacer 8. Tranquilamente. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante es seguir trabajando, crecer desde portería cero a partir de ya, y yo creo que el equipo, bueno, pues poco a poco va creciendo. Yo creo que el equipo va dando fuera si no una mejor imagen, unos mejores resultados. Yo creo que al final, poco a poco, el equipo ganará fuera, estoy convencido. Justament avui defensa de 5, és poc habitual en el Sant Andreu. Et sents més còmode amb tanta gent davant? Bueno, pero es que me siento cómodo. Es que a veces son 3, es que la defensa de 5 con los laterales que tenemos nosotros, tanto los compañeros que han jugado hoy, que no vienen habitualmente jugando, y los que vienen jugando siempre, que son Xavi y Rubén, si miran las características suyas, prácticamente son ofensivos. Entonces al final sí que es cierto que intentas cerrar un poco por medio y que ellos a nivel defensivo ayuden, pero a nivel ofensivo, para mí la primera parte, Gilmar ha sido uno de los mejores jugadores del equipo porque tenía salida fácil, porque Cebolla Rodríguez, pues bueno, defendía pero le daba un poquito más de libertad, y yo creo que hemos tenido varias entradas por banda izquierda donde hemos creado peligro, y Carlos está muy bien. Yo creo que al final hemos tenido mucha salida de balón con Carlos y con Gilmar, y al final lo positivo es lo que te digo. Yo creo que la imagen ha sido brutal. Quizá el resultado, tampoco vamos a hablar de injusto porque al final ellos han tenido muchas ocasiones, pero bueno, al final yo creo que cuando en el minuto 90 te plantas con 1-1, que te marquen el 2-1, pues es lo más triste. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando a la media parte te vas con el 0-1 al marcador? No, yo creo que se me pasa por la cabeza que lo que me decían antes, ¿no? Yo creo que hemos sido el único equipo a día de hoy que le ha ido ganando al Atlético de Madrid en su campo en el minuto 70. Entonces, bueno, pues la verdad es que quizá ahora estamos más cabreados, un poco más dolidos por el resultado, pero yo creo que es lo que decía antes. Yo creo que se lo podremos contar a los nietos, se lo podemos contar a mis hijos que estarán fuera, pues deseando de verme y deseando de contárselo. Entonces yo creo que hoy quizá el resultado no sea perfecto, pero de aquí 5 días yo creo que la actitud, la gente que haya podido venir, yo creo que habrá disfrutado con el equipo, y al final de eso es lo que se trata, ¿no? Sabíamos que era imposible prácticamente ganar y hemos estado 70 minutos ganando. Yo creo que es importante la imagen. ¿Sí?